días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Dice hoy, esta madrugada, desde Hawái, el presidente Gustavo Petro, donde hizo escala de su viaje de regreso de la China, que no hay problemas de orden público en Colombia, ni motivos de alerta, ni riesgo electoral, que es el argumento y la teoría de los gobernadores, del defensor, del registrador, de la procuradora y del fiscal general de la Nación. Al presidente le parece que la situación de orden público en Colombia no es para alarmas y quienes están criticando el proceso electoral por estos problemas de inseguridad, dice el presidente, lo hacen porque están en una burbuja electoral. La verdad es que es cierto que el Estado no está haciendo presencia en varias regiones del país, que no ha podido llevar los kits electorales a 72 puestos de votación y que hay 12 departamentos que enfrentan estas amenazas de grupos de delincuentes que incluso están negociando con el gobierno nacional. Las alarmas más graves esta madrugada están en Caquetá, Nariño, Meta, Chocó, Córdoba, Arauca, Antioquia, Cauca, en donde el gobierno le está pidiendo, allí en el Valle de Micay, en el Plateado, le está pidiendo permiso a los disidentes de las FARC para que deje hacer las elecciones. Esta semana trajeron a Bogotá a los delegados de esos disidentes, de Iván Mordisco, puros y llanos delincuentes, que se reunieron en oficinas del gobierno con el comisionado Danilo Rueda, que termina agradeciéndole su compromiso de no interferir en las elecciones, que no es cierto, compromiso que no han cumplido, porque allí en el Cauca es donde está la mayor crisis de orden público y donde está el espejo de la inseguridad y del control territorial que están ejerciendo estos grupos. Bienvenidos, ya les voy a hablar de esta situación. Las fuerzas militares han intentado ya 3 veces, y 3 veces han fracasado, llevar el material electoral a esos corregimientos como el Plateado, y estos disidentes no lo permiten. Dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que los soldados no llegan a los caseríos porque el gobierno sigue conversando y el gobierno está cumpliendo la parte del compromiso de paz con los señores de las nuevas FARC. Ya les voy a hablar de este tema, porque como si fuera poco, el ministro del Interior responde que esos funcionarios que hablan de problemas de orden público lo que quieren es generar terror en las elecciones. El gobierno que termina politizando inclusive esto que parece evidente, la situación de inseguridad. Estamos a 2 días de las elecciones, ya les voy a hablar de eso, de orden público, también de alianzas, de apoyos a candidatos. En Antioquia, Luis Pérez recibe el apoyo del profesor Gilberto Tobón, de la candidata Daisy Bermúdez, y del tercero en las encuestas a la alcaldía, Albert Corredor, un hombre que era amigo del quinterismo, o es amigo del quinterismo, y que ahora se pasa a la campaña de Luis Pérez, y se bajó de la candidatura. Allí a la gobernación de Antioquia, el candidato de los conservadores fue presidente del Senado, Juan Diego Gómez, que va a apoyar a Luis Fernando Suárez en el último intento de la derecha del uribismo de hacerle batalla a Luis Pérez, que es el hombre que lidera allí en las encuestas. En el Valle del Cauca, Tulio Gómez amanece invitando a votar en blanco después de que el Consejo de Estado ratificó su inhabilidad del presidente, planteadas en una escala tal vez un poquito impensadas, el presidente ofreciéndole o proponiéndole a Estados Unidos que invierta $600 mil millones en América Latina en el tema de energías renovables y hablando por primera vez de un plebiscito para Bogotá. Él que dice que se mantiene en su idea de modificar la primera línea del metro de Bogotá. Dice que un plebiscito o una consulta o asambleas populares o elecciones para ratificar decisiones sobre el metro, como si no hubiera elecciones pasado mañana. El presidente sabe que lo que está pasando es que su candidato, Gustavo Bolívar, va a ser el gran derrotado. Ya les voy a hablar de los candidatos, de cómo se mueven las candidaturas, y les hablaré, a propósito de Bogotá, del crimen de las últimas horas. La policía ha aumentado a 50 millones de pesos la recompensa para capturar a los hombres que mataron al abogado Carlos Hernando Gaviria y a su niño, su hijo de 14 años, a quien él estaba llevando al colegio en ese momento, norte, zona de Usaquén, en Bogotá. Finalmente se ha confirmado que al niño lo mató una de las balas lanzados por estos sicarios en motocicleta. Y amanecemos con un nuevo revés para el gobierno. La Corte Constitucional le tumbó al presidente 5 decretos de la simbólica emergencia económica y social con las que el gobierno pretendía gobernar por decreto, saltándose procedimientos legislativos. Se cayó el piloto de la reforma a la salud, la que no le han aprobado al presidente en el Congreso, y él quería
experimentar en La Guajira como un pequeño laboratorio. Se quedaron sin piso jurídico también iniciativas, por ejemplo, sobre las salinas de Manaure, proteger la riqueza cultural de los Wayuu o construir una universidad indígena. Todo es lo que le tumbó la Corte Constitucional. Y en minutos, a propósito del presidente Petro, les cuento a propósito el demoledor artículo que publica esta madrugada The Economist, la prestigiosa revista británica, experta en temas de economía, que hace un balance del primer año del gobierno Petro y dice el presidente que está tambaleando y tiene como antetítulo "Cómo perder amigos e irritar a la gente". Habla desde su impuntualidad hasta su impopularidad, una crítica aséptica que viene desde Londres sobre la situación política de Colombia. Es un gusto saludarlos. Hoy es viernes 27 de octubre. Tendremos un fin de semana pasado por agua. Es el fin de semana del Halloween, pero también de Ley Seca, que arranca mañana a las 6 de la tarde. Hoy es el Día del Mensajero. En época de Rapis y de aplicaciones, pues hay por miles en Colombia. Las noticias de Colombia y el mundo, el resumen a partir de este momento aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Anunciando que había un gran desastre en las elecciones, que en ese momento dijeron 250 y pico municipios estaban en riesgo. Eso no es cierto, estamos ya a punto de llegar al día de elecciones. Todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos. No voy a decir a quiénes. El presidente de la República, Gustavo Petro, desmintió las alertas emitidas por gobernadores, la Registraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo electoral en más de 200 municipios del país. Se incluye además la ciudad de Bogotá en estas cifras. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Hemos visto un incremento de un 26% de los factores de violencia o de protestas que se han degenerado en violencia. Encontramos como en el año 2023, en lo que va corrido, han ocurrido 1.252 eventos en comparación con el mismo periodo del año 2022. El registrador Alexander Vega aseguró que a 3 días de que se abran las urnas, hay dificultades para la entrega de los tarjetones en 72 puestos de votación de todo el país. Departamento del Meta tenemos La Macarena, Mapiripán, tenemos municipio y la Alta Guajira, que son distancias muy grandes por vía terrestre. Tenemos municipios en Antioquia como Urrao, en Córdoba, Tierra Alta, Chocó tenemos 4 municipios, Medio Baldó, tenemos Sipí, que son 51 puntos que siempre se llevaban con la fuerza aérea. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le respondió. Entonces él hace una planeación, el Congreso le entrega un presupuesto que no es pequeño y él con ese presupuesto imprime tarjetones y ubica el material electoral en cada rincón de Colombia. Esa es su tarea. Está reconociendo que ha tenido problemas cumpliendo su tarea. Y además el registrador Vega insistió en que no están disponibles los helicópteros de la Fuerza Pública para el traslado de ese material. Hoy la flotilla de helicópteros del ejército, la mayoría están en tierra por falta de mantenimiento. Entonces estamos haciendo un plan de choque para ver si con la policía y con empresas privadas poder llegar a esos 51 puestos de votación. Pero el ministro de Defensa, Iván Velázquez, le salió al paso. Las pretensiones de la registraduría equivalían a gastar en combustible 29.000 millones de pesos. Entonces lo que se ha hablado con el registrador es como se hacía igualmente en el pasado. La registraduría aportar recursos para el combustible que utilizan porque está en el presupuesto, es que no es un requerimiento adicional. Por segunda vez, tropas del Comando Específico del Cauca intentaron llevar a 6 corregimientos del Cañón del Micay en Cauca el material electoral. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. No se está humillando a nadie, por el contrario, rescato y valoro el valor de nuestros hombres. No se está pasando por alto el valor ni se está deteniendo el ímpetu de nuestro Ejército Nacional, de las fuerzas militares. Votemos en blanco para rechazar lo que ya no queremos. Defendamos nuestros sueños de un valle próspero y libre de corrupción. Tomo las banderas del voto en blanco. No nos sentimos bien porque sabemos que nada cambiará si volvemos a lo mismo. Tulio Gómez quedó por fuera de la contienda electoral después de varios recursos legales que interpuso con su defensa para intentar salvar su candidatura. Compañeros, todos unidos. Hoy, 27 de octubre, todos en contra de la ilegalidad. Otra jornada de protestas de los taxistas en Bogotá. Esta vez madrugaron desde las 3 de la mañana, llegaron a la avenida Boyacá con autopista sur, tomaron hacia el municipio de Soacha y se hicieron durante un largo tiempo aquí frente a la terminal de transportes. Vamos a estar en las calles hasta que la doctora Claudia López nos atienda. Necesitamos decisiones de fondo sobre la ilegalidad que es prestada en carros particulares y en motos. El tráfico está represado aquí en la autopista sur en los 2 sentidos de la vía, así que lo recomendable es tomar vías alternas.
El presidente Gustavo Petro tiene un plan B en caso de que el próximo alcalde de Bogotá no le copie la idea de modificar el trazado del metro. Pueden haber plebiscitos, pueden haber consultas, pueden haber elecciones, que ya pues obviamente están convocadas, puede haber asambleas populares, la gente puede decidir qué quiere. Pues si quiere lo que se ha planificado, que lleva 9 años sin hacerse, solamente para impedir que lo que estaba realmente estudiado no se hiciera, que era el metro subterráneo. De un solo golpe, la Corte Constitucional le tumbó al gobierno del presidente Gustavo Petro 5 de los 11 decretos que se habían declarado a través de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Las iniciativas que se quedaron sin piso jurídico son las de la reforma estructural a la salud, las de crear una institución de educación superior indígena, Guayú, la de proteger las salinas marítimas de Manaure, entre otros. El semanario británico The Economist asegura que el presidente Petro, a un solo año de su gobierno, es profundamente impopular y que está luchando y no solo lo hace contra el reloj. El artículo se titula Gustavo Petro, el presidente de izquierda de Colombia, está tambaleándose, y tiene también como antetítulo Cómo perder amigos e irritar a la gente. El nuevo presidente de la ACP, Frank Pearl, llegó con bandera blanca para el gobierno de Gustavo Petro. Tenemos que trabajar bajo los lineamientos del gobierno. Fue un gobierno democráticamente elegido. Tiene una línea clara. Eso es lo que hay, y dentro de lo que hay muchas oportunidades. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, llamó a la comunidad internacional y por supuesto a nuestro país a apoyar a Israel en lo que dice es su derecho a la defensa, y reconoció la importancia de que Petro se hubiera reunido con el embajador de ese país. Su reunión con el embajador de Israel ha reabierto a las conversaciones directas entre Colombia y Israel, y eso es lo más importante. La Policía Metropolitana de Bogotá aumentó a 50 millones de pesos la recompensa por información que lleve a la captura de los sicarios que mataron a tiros a Carlos Ernesto Gaviria y su hijo de 14 años, Coronel Javier Gallego, comandante operativo de la Policía de Bogotá. La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes al recolectar todos los elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo sucedieron los hechos. 10 años y 6 meses de cárcel deben cumplir los coroneles en retiro Gerson Jair Castellano Soto y Wilmer Torres Orjuela por el delito de constreñimiento a la prostitución, por estar vinculados a una red de prostitución homosexual en el interior de la Policía Nacional, conocida como la Comunidad del Anillo. Al respecto, Hugo Tobar Pérez, el director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía. La investigación permitió identificar por lo menos 5 alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellano Soto, quien se desempeñaba para ese momento como jefe de seguridad del Congreso de la República. En el marco de esos operativos de búsqueda, agentes llegaron a los alrededores de la que solía ser la casa de Card. Lamentablemente, luego de revisar la residencia, Card no fue encontrado y los intentos fueron en vano. La búsqueda sigue. Based on our investigation, we believe this is someone that should not be approached. This is someone that should be... Hinchas del Real Cartagena invadieron la cancha para agredir a los jugadores cuando el equipo perdía 2-0 frente a Fortaleza por la tercera fecha de los cuadrangulares de la B. Luego de que la policía evacuara a los asistentes del estadio, el partido continuó y quedó 2-1 a favor del equipo de Bogotá. En cuanto a Primera División, la fecha 19 sigue disputándose. Pasto empató con Medellín, América igualó con Once Caldas y Nacional derrotó a la Alianza Petrolera. Estás escuchando